Alejandro jamás pensó que su destino se decidiría en un altar de cristal, frente a miles de ojos alienígenas que lo miraban como a un intruso. La ceremonia en la capital estelar de Beira lo unió oficialmente a Liria, la hija mayor del gobernador. Sus cabellos plateados brillaban bajo las luces del templo, y sus ojos violetas parecían leer cada rincón de su alma. Cuando ella tomó su mano y pronunció las palabras sagradas, Alejandro sintió que todo lo que había sido hasta entonces se rompía en pedazos. Ya no era un simple humano llegado de la tierra, ahora pertenecía a un linaje poderoso y a una mujer que lo observaba con una mezcla de ternura y misterio. El juramento fue sellado con un beso suave, casi tímido, en medio de los cánticos que resonaban en las paredes de cristal líquido. Pero Alejandro notó algo extraño mientras sus labios rozaban los de Liria. Desde el otro extremo de la sala, alguien lo observaba fijamente. Un par de ojos idénticos a los de su esposa, aunque más intensos, más oscuros, casi desafiantes. Selene, la gemela menor, estaba de pie entre los invitados. A diferencia de Liria, que se movía con la delicadeza de una reina, Selene irradiaba fuego, como una tormenta contenida detrás de una sonrisa enigmática. Durante el banquete, Alejandro intentó ignorar aquella mirada. Se mantuvo al lado de Liria, que lo trataba con una dulzura sincera, hablándole en voz baja, acariciándole la mano como si quisiera tranquilizarlo en medio de aquel mar de miradas hostiles. Los clanes lo aceptaban por conveniencia política, pero no lo respetaban. Y él lo sabía. Sin embargo, cada vez que giraba la cabeza, los ojos de Selene estaban allí, fijos en él, provocándolo en silencio. Esa noche, cuando el palacio quedó en penumbra y los pasillos de cristal se vaciaron, Alejandro fue conducido hacia la cámara nupcial. El corazón le latía con violencia. Era su deber, pero también un deseo que crecía en él con fuerza. La puerta se cerró tras de sí y encontró la habitación iluminada por la luz azul de las lunas gemelas que atravesaban el ventanal. Sobre la cama ceremonial, una silueta femenina lo esperaba. Vestía un velo ligero que apenas cubría su piel, y el brillo de sus ojos lo atrapó de inmediato. Liria, susurró Alejandro, con voz quebrada. La mujer se acercó sin responder. Sus labios encontraron los suyos con una urgencia ardiente, distinta a la timidez que había sentido durante la ceremonia. Las manos que recorrieron su pecho no dudaban, lo arrastraban hacia la pasión sin permiso, sin freno. Alejandro se dejó llevar, embriagado por la fuerza de aquel contacto. La ropa cayó, los besos se multiplicaron, los cuerpos se unieron en un torbellino de deseo que no dejó espacio para la razón. Horas después, exhausto y satisfecho, Alejandro la rodeó con sus brazos. Fue entonces cuando la escuchó susurrar en su oído con un tono distinto, cargado de ironía y fuego. No soy Liria. El cuerpo de Alejandro se tensó. Abrió los ojos con brusquedad y la miró a la luz de la luna. La sonrisa enigmática lo fulminó. Era Selene, la gemela menor. El mundo pareció desplomarse a su alrededor. Ella lo miró con descaro, acariciándole el rostro con suavidad. Ahora ya es demasiado tarde, dijo en voz baja. Tu destino no le pertenece solo a mi hermana. También es mío. Alejandro sintió una mezcla de furia, confusión y un deseo que aún ardía en su interior. Quiso apartarla, pero sus manos lo aferraron con fuerza, y en sus ojos vio algo que lo estremeció. No era simple provocación, era una necesidad tan profunda como la de Liria, un fuego que no se podía apagar. Y mientras la noche avanzaba, Alejandro entendió que había caído en un destino imposible de revertir, uno que lo ataría no solo a una hermana, sino a ambas. La mañana después de la ceremonia, Alejandro despertó con el corazón acelerado y un peso insoportable en el pecho. Selene ya no estaba en la cama. El sol de las lunas gemelas iluminaba la habitación, y al escuchar el golpe suave en la puerta, pensó que su culpa sería descubierta en ese instante. Pero al abrir, encontró a Liria con una bandeja de frutas cristalinas y una sonrisa dulce, como si nada hubiera pasado. Sus labios lo besaron con ternura y Alejandro sintió que el mundo se partía en dos, su esposa legítima frente a él y la sombra de Selene aún impregnada en su piel. Durante días, Alejandro intentó convencerse de que había sido una locura, un engaño de la noche. Sin embargo, Selene no le permitió escapar. En los pasillos del palacio, siempre aparecía de improviso, rozando su brazo con los dedos, susurrando frases que lo estremecían, recordándole que entre ellos ya existía un vínculo prohibido. Tus ojos me pertenecen ahora, le murmuraba al pasar, mientras Liria lo tomaba del otro brazo con la inocencia de una esposa que lo amaba de verdad. El tormento se hizo insoportable. Alejandro comenzó a dividirse en dos hombres, el que sonreía junto a Liria, compartiendo momentos de paz en los jardines de cristal,
y el que buscaba a escondidas el calor salvaje de Selene en corredores oscuros, entre columnas y habitaciones secretas. Una noche, incapaz de soportar más, Alejandro intentó huir de la tentación. Se refugió en el observatorio, mirando las estrellas con la esperanza de encontrar en ellas una respuesta. Pero Selene apareció detrás de él, sus pasos silenciosos, su voz ardiendo en la penumbra. ¿Vas a fingir que no me deseas?, preguntó, acercándose a su espalda. Alejandro cerró los ojos, tratando de resistir, pero sus manos lo rodearon, bajando por su pecho, y cuando la giró para enfrentarla, sus labios volvieron a unirse en un beso que lo consumió entero. La pasión fue brutal, desesperada, tan fuerte que apenas tuvo fuerzas para detenerse. En ese instante, una puerta se abrió de golpe. Liria estaba allí. Sus ojos violetas brillaban con lágrimas, pero no de odio, sino de algo más extraño. Alejandro esperaba gritos, traición, rechazo. Pero ella no dijo nada. Caminó lentamente hacia ellos, su rostro temblaba, sus labios buscaban palabras que nunca pronunció. Finalmente, se acercó y apoyó una mano sobre el vientre de Selene. No soy ciega, dijo en voz baja. Lo sé desde hace días. Y no puedo odiarte, hermana, porque siento lo mismo. El silencio fue absoluto. Alejandro no podía comprender lo que oía. Liria lo abrazó con suavidad y luego tomó la mano de Selene, colocándola sobre su propio vientre. Las dos mujeres lo miraron a la vez, con un brillo nuevo en los ojos. Ambas llevamos tu vida dentro de nosotras, confesó Selene con voz temblorosa. Alejandro retrocedió un paso, sin aire, con el mundo desmoronándose bajo sus pies. Dos secretos latentes, dos futuros creciendo en silencio, dos hermanas unidas por un mismo hombre y un mismo destino prohibido. El palacio de Beira era un laberinto de espejos y pasillos de cristal, pero para Alejandro se había convertido en una prisión hecha de secretos. Desde que supo que las dos hermanas esperaban hijos suyos, la realidad dejó de ser clara. Cada mirada de los sirvientes parecía esconder sospechas, cada reunión con los clanes parecía cargada de insinuaciones veladas. Liria caminaba a su lado con calma, siempre sonriente, como si nada perturbara su mundo. A ojos de todos era la esposa perfecta, dedicada, fuerte y noble. Pero cuando quedaban solos, lo abrazaba con un amor silencioso, acariciándole el rostro como si intentara mantenerlo en pie en medio de la tormenta. Selene, en cambio, se movía como una sombra por el palacio. A veces aparecía en su habitación a medianoche, otras lo sorprendía en los jardines cuando todos dormían. Era fuego y riesgo, un deseo que lo devoraba sin compasión. Alejandro trataba de resistirse, pero bastaba un roce de su piel para caer otra vez en esa pasión prohibida. Los rumores comenzaron a circular. Guerreros del consejo hablaban entre susurros de movimientos extraños, de encuentros clandestinos, de miradas que duraban demasiado. Alejandro lo escuchaba todo en silencio, fingiendo indiferencia, aunque cada palabra lo llenaba de un miedo creciente. Si el consejo descubría la verdad, no solo él sería ejecutado, también las dos hermanas serían castigadas sin piedad. Una noche, en la terraza más alta del palacio, bajo la luz plateada de las lunas gemelas, Liria decidió romper el silencio. Alejandro estaba sentado, mirando las estrellas como si buscara en ellas una salida. Liria se acercó despacio, posó sus manos en sus hombros y lo obligó a mirarla a los ojos. Sé que tienes miedo, le dijo suavemente, pero no estás solo. Ni yo ni mi hermana te dejaremos caer. Alejandro bajó la mirada, incapaz de sostenerla. Las palabras se le atoraban en la garganta, la culpa lo consumía. Liria, yo no quise que fuera así. No quise herirte. Ella sonrió con una tristeza serena y acarició su mejilla. No me hieres, Alejandro. Lo que siento por ti no cambia porque Selene también lo sienta. Somos dos, pero compartimos la misma sangre, el mismo destino. Y ahora, también compartimos al mismo hombre. Selene apareció detrás de ellos, como si hubiese estado esperándolo. Sus pasos eran suaves, pero su presencia quemaba. Se acercó a Alejandro sin pedir permiso, se inclinó y lo besó con un ímpetu feroz. Liria no se apartó. Lo miró, con lágrimas en los ojos, y luego se inclinó también, uniendo sus labios a los de Alejandro en un beso distinto, más tierno, más profundo. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Entre las dos hermanas, atrapado en sus labios, comprendió que no había escapatoria. Lo que comenzó como un error, como un juego prohibido, se había convertido en un vínculo indestructible. La pasión de Selene y la dulzura de Liria lo envolvieron al mismo tiempo, y por primera vez no quiso luchar contra ello.
Pero mientras los tres se fundían en un abrazo íntimo, un brillo extraño cruzó la distancia, reflejándose en las paredes de cristal del palacio. Un espía observaba desde la sombra, testigo de la unión secreta. Y esa mirada silenciosa sería el inicio de la tormenta. La paz en el palacio se quebró como cristal al primer rumor confirmado. El consejo había descubierto lo que hasta entonces era un susurro. Alejandro no solo había roto la tradición al unirse a Liria, sino que también Selene estaba ligada a él de forma irreversible. Los ancianos hablaron de impureza, de una traición al linaje sagrado, de una amenaza para la estabilidad de todos los clanes. La noticia corrió por las ciudades flotantes como un incendio imparable. La unión de un humano con una heredera ya era difícil de aceptar, pero que las dos hermanas llevaran en su vientre hijos mestizos era un desafío a todo lo que habían defendido durante siglos. El clamor de guerra resonó en las cámaras del consejo, y la sangre se convirtió en el único lenguaje posible. Alejandro escuchaba los discursos cargados de odio desde la sala oculta donde las hermanas lo mantenían apartado. La respiración de Liria temblaba cada vez que oía la palabra ejecución. Selene, en cambio, caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada, sus dagas brillando bajo la luz de los candiles. Si se atreven a tocarlo, arrasaré con cada uno de ellos, murmuraba, con la voz baja pero cargada de furia. Liria la miraba con lágrimas contenidas, intentando mantener la calma. No podemos luchar contra todos, hermana. Si desatamos la guerra, también nuestros hijos estarán en peligro. Alejandro permanecía en silencio, atrapado entre la ternura de Liria y la rabia ardiente de Selene. Sus manos acariciaron los vientres de ambas, sintiendo el latido de lo que habían creado juntos. El miedo se mezclaba con una fuerza nueva que nacía en él. Ya no era un simple forastero, era el padre de un linaje que querían destruir antes de que naciera. Esa misma noche, los pasillos del palacio se llenaron de pasos apresurados y gritos. El clan rival, apoyado en la indignación de los ancianos, había iniciado un ataque directo. Lanzas de energía atravesaban los muros de cristal, y la ciudad flotante temblaba con las explosiones. Alejandro no tuvo tiempo de pensar. Tomó la espada de energía que hasta entonces había rehuido empuñar. Su mano temblaba, pero la determinación lo endureció en un instante. Liria se calzó el arco de cristal, sus dedos firmes en la cuerda luminosa, mientras Selene ajustaba las dagas en sus brazos, lista para matar. Los tres se encontraron en el gran vestíbulo iluminado por el fuego de la batalla. Guerreros enemigos atravesaban las puertas derribadas. Alejandro se adelantó, la espada en alto, y los recibió con una furia que lo sorprendió a sí mismo. No era un soldado entrenado, pero cada golpe que daba estaba impulsado por algo más grande, la necesidad de proteger a las dos mujeres que amaba y a los hijos que aún no habían nacido. A su lado, Selene se movía como un rayo, sus dagas hundiéndose en los cuerpos enemigos con una precisión letal. Sus ojos ardían de rabia, y cada vez que uno caía, giraba hacia Alejandro con una sonrisa salvaje, como si lucharan juntos desde siempre. Liria, en contraste, disparaba sus flechas de cristal desde lo alto de las escaleras, su figura luminosa como la de una diosa en medio del caos. El aire estaba cargado de humo, de sangre y de gritos. Alejandro apenas podía respirar, pero en cada instante encontraba fuerza en las miradas de ambas hermanas. «No vamos a caer», gritó, alzando la espada mientras el enemigo retrocedía por un instante. Las hermanas respondieron al unísono, una con la voz quebrada de ternura, la otra con un rugido de furia. El triángulo de amor prohibido que los había marcado en secreto se convirtió esa noche en un estandarte de guerra. Pero entre el estruendo de la lucha, una figura encapuchada observaba desde lo alto de los balcones, sin intervenir. Sus ojos, ocultos tras la sombra, parecían medir cada movimiento. No era un enemigo cualquiera, era alguien del consejo, alguien que conocía sus secretos y que esperaba el momento exacto para asestar un golpe mortal. La batalla apenas había comenzado, y la guerra por su amor apenas se estaba escribiendo. El amanecer no trajo calma, sino fuego. La ciudad flotante de Beira ardía en medio del ataque. Los clanes rivales habían abierto grietas en las plataformas de cristal y los cielos se llenaron de naves que lanzaban rayos incandescentes sobre las torres. El estruendo de la guerra se mezclaba con los gritos de los heridos y el repiqueteo de las armas. Alejandro, con la espada en la mano, avanzaba por los corredores derrumbados junto a las dos hermanas. Cada paso lo acercaba más a una verdad que no podía seguir negando. Ya no luchaba por un pueblo que lo despreciaba, sino por las dos mujeres que lo amaban y por los hijos que aún no habían visto la luz. Selene era pura furia. Se movía como un relámpago entre los enemigos, su cabello oscuro cubierto de ceniza, su piel salpicada de sangre.
Cada vez que una daga encontraba su objetivo, volvía la mirada hacia Alejandro con una sonrisa desafiante, como si la batalla no fuera más que un baile entre ambos. Nadie nos arrebatará lo que es nuestro, rugió mientras desgarraba la armadura de un guerrero enemigo. Liria, en cambio, luchaba con una calma que imponía respeto. Desde lo alto de una plataforma, tensaba su arco de cristal y lanzaba flechas que atravesaban a los adversarios con precisión letal. Su figura iluminada por el fuego parecía un faro en medio del caos. Cuando bajaba para estar junto a ellos, sus labios buscaban los de Alejandro en un beso rápido, breve, pero suficiente para recordarle por qué seguía en pie. Entre choques de espadas y explosiones, Alejandro también sintió algo despertar en él. No era un soldado entrenado, pero cada vez que un enemigo lo enfrentaba, la imagen de los vientres de Liria y Selene le daba fuerza. Con cada golpe, con cada corte, con cada paso adelante, su determinación crecía. Se convirtió en un muro de carne y voluntad, protegiendo a las dos mujeres que luchaban a su lado. En un momento de calma precaria, refugiados tras los restos de un muro derrumbado, Liria se arrodilló frente a Alejandro, lo tomó del rostro y lo besó con intensidad, con lágrimas en los ojos. «Si mueres aquí, yo también moriré contigo», susurró con la voz temblorosa. Selene se acercó, apoyando su frente contra la de ellos, jadeando por la batalla. «No vas a morir», dijo con rabia contenida. «Y si caes, juro que me llevaré conmigo a todo el maldito consejo». Las tres respiraciones se unieron en un solo instante de calor, un juramento sellado entre labios, sudor y sangre. No hubo tiempo para más. El enemigo volvió a irrumpir con fuerza. Alejandro se lanzó contra ellos, cubierto de heridas pero con una energía que parecía inagotable. Las hermanas se movieron a su alrededor, protegiéndolo y dejándose proteger, formando un triángulo perfecto de amor y destrucción. El combate llegó hasta el corazón de la ciudad flotante, donde las llamas iluminaban las estatuas ancestrales de los fundadores de Beira. Allí la lucha se tornó feroz. El enemigo sabía que si derribaba el símbolo del palacio, la moral del pueblo se quebraría. Alejandro, con un rugido, se interpuso, golpeando con una fuerza que incluso los guerreros más experimentados no pudieron anticipar. En medio de la sangre y el fuego, besos robados entre ataques, miradas cargadas de amor y miedo, la batalla se convirtió en algo más que una lucha por sobrevivir. Era la prueba final de que su unión prohibida no era debilidad, sino poder. Y mientras el enemigo retrocedía por primera vez, las llamas iluminaban el rostro de una figura encapuchada que los observaba desde la altura de una torre derruida. Sus ojos brillaban con un odio calculado. No era solo un rival. Era la sombra del consejo, esperando el momento exacto para hundirles el filo en el corazón. La batalla final estalló en el corazón del palacio. Las llamas iluminaban los vitrales destrozados y el humo cubría el cielo como un manto oscuro. Los enemigos avanzaban con furia, convencidos de que aquella era la última noche de Alejandro, Liria y Selene. El consejo, oculto en las sombras, esperaba el momento exacto para sentenciar la derrota del extranjero y el linaje prohibido que había sembrado en las dos hermanas. Alejandro estaba cubierto de heridas, la sangre manchaba su piel y la espada apenas se sostenía en su mano. Pero sus ojos no mostraban rendición. Liria lo miraba desde unos pasos atrás, con el arco en tensión, mientras Selene respiraba con dificultad, aún firme, con sus dagas listas. Los tres sabían que no podían retroceder. Los enemigos irrumpieron en la sala principal, gritando con odio. Alejandro se adelantó con un rugido que resonó entre los muros de cristal, descargando la espada contra el primero que se atrevió a cruzar. El impacto fue brutal. Selene saltó a su lado, girando entre los guerreros con la agilidad de una sombra letal, mientras Liria lanzaba flechas de cristal que atravesaban la penumbra como rayos de luz. La lucha se prolongó en una danza sangrienta. Cada golpe que recibía Alejandro lo empujaba a levantarse con más fuerza, porque en cada respiración recordaba lo que estaba en juego, no solo su vida, sino las de las mujeres que amaba y de los hijos que aguardaban en sus vientres. El aire se llenó de un estruendo repentino. Desde lo alto, la figura encapuchada del consejo descendió lentamente. Sus manos brillaban con energía oscura, un poder ancestral reservado para los guardianes del orden. Este linaje jamás nacerá, sentenció con voz grave, cargada de odio. Un rayo de energía se lanzó directo hacia Alejandro. Liria gritó, Selene se interpuso, pero en el último instante Alejandro alzó su espada. El impacto lo arrojó contra el suelo, desgarrando su cuerpo. El dolor lo consumió, pero sus ojos no se apagaron. Se levantó tambaleante, con sangre en la boca, y avanzó. Pueden odiarme, pueden llamarme intruso,
pero nunca podrán arrancarme lo que ya es mío. Con un último esfuerzo, arremetió contra la sombra del consejo. El choque resonó como un trueno. La espada de Alejandro atravesó la barrera de energía y hundió su filo en el pecho del encapuchado, que soltó un grito desgarrador antes de caer al suelo. La sala tembló, y en un instante los enemigos restantes retrocedieron, sus fuerzas deshechas sin su líder. El silencio regresó al palacio. Alejandro cayó de rodillas, jadeando, mientras Liria y Selene corrían hacia él. Lo rodearon, abrazándolo con desesperación, sus lágrimas cayendo sobre su rostro. «No me dejes», suplicó Liria, sujetando su mano con fuerza. «Levántate, Alejandro». «Aún no has terminado», exigió Selene, con la voz quebrada por el miedo. Él las miró a ambas, y entre el dolor y la sangre esbozó una sonrisa. «No voy a dejarlas. Ni a ustedes, ni a ellos». Sus manos tocaron los vientres de las dos hermanas, y en ese gesto, algo más poderoso que cualquier herida lo mantuvo en pie. La guerra había terminado. El enemigo había sido derrotado. Semanas después, la ciudad flotante de Beira comenzó a reconstruirse. Los clanes, obligados por la victoria de Alejandro y la unión indestructible de las hermanas, aceptaron lo que antes llamaban herejía. El humano extranjero ya no era un intruso. Era un símbolo de fuerza, amor y renacimiento. El día más esperado llegó en una sala iluminada por los cristales de las torres reconstruidas. Liria dio a luz a un niño de ojos violetas y sonrisa luminosa, mientras Selene trajo al mundo a una niña de mirada intensa y espíritu fiero. Alejandro sostuvo a ambos en sus brazos, sintiendo como su corazón se expandía más allá de todo lo que conocía. Liria, agotada pero sonriente, lo besó con dulzura en los labios. Selene, con lágrimas de orgullo, lo besó con pasión, como siempre lo hacía. Los tres se abrazaron, formando un círculo perfecto alrededor de los recién nacidos. El sol se alzó sobre Beira, bañando el palacio con un resplandor dorado. Alejandro entendió entonces que el amor que había nacido en el secreto y en la culpa se había transformado en un destino glorioso. Las dos hermanas, que antes parecían opuestas, ahora lo miraban con la misma certeza. Él era suyo, y ellas eran suyas, unidos para siempre. Y mientras la ciudad celebraba la llegada de los hijos mestizos, Alejandro sonrió con la seguridad de que el nuevo amanecer no solo pertenecía a Beira, sino también al amor que los había salvado. Un amor prohibido, transformado en eterno.